Hechos capítulo 7. Y quiero que por favor tengas tu Biblia abierta, porque hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar de avanzar desde el verso 1 hasta el verso 43. De hecho es un capítulo bastante grande, que vamos a verlo tal vez en 2 sermones más. Pero hoy vamos a tratar de abarcar esta porción. Y quiero que por favor no cierres tu Biblia, la tengas abierta, porque vamos a ir leyendo poco a poco en la medida que avancemos a través del mensaje. Entonces, oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites poder estar esta mañana listos para predicar tu palabra. Reconozco que soy débil. Reconozco, Señor, que yo no puedo, pero Señor, si tú estás con nosotros, si eres tú, Señor, a través de nosotros, todo, Señor, es posible. Por tanto, a ti y solo a ti sea la gloria en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, como les decía, comenzamos a ver la vida de Esteban. Esteban, un diácono, un servidor, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, de sabiduría, que por ser fiel a Cristo, por su fidelidad a su Señor y Salvador, lo agarraron y lo trajeron a un concilio donde estaban las autoridades, y un grupo de judíos sobornaron a falsos testigos para que dieran falso testimonio de Esteban. De hecho, las acusaciones que le hacen a Esteban, solo para que las tengamos presentes, están en el capítulo 6, verso 11. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Quiero que por favor eso lo tengas presente. Esteban, según la acusación falsa, estaba hablando palabras blasfemas en contra de Dios, en contra de Moisés. Pero no solo eso. En el verso 13 del capítulo 6, dice que pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas nuevamente, nada más que aquí es contra el lugar santo y contra la ley. Quiero que tengas eso presente. La acusación es: Esteban está hablando contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo y contra la ley. Como alguien decía por ahí, contra las tradiciones. Un comentarista decía contra las vacas doradas. Y es que, mis hermanos, si estas acusaciones fueran ciertas, era Esteban digno de muerte, porque eso marcaba la ley. Y quiero que visualices la escena. Tienes a Esteban ahí en el centro. Alrededor de él está el concilio, frente a él están los falsos testigos, le han dicho las acusaciones, ahora sí que como decimos por acá, en su cara, y ahí está Esteban parado, tranquilo, como el rostro de un ángel, dice al final del capítulo 6. Y cuando llegas al capítulo 7, la misma escena continúa. Ya el sumo sacerdote escuchó las acusaciones contra Esteban. Esteban hasta ese momento no ha hablado. Y entonces el sumo sacerdote se dirige a Esteban, verso 1, y le pregunta: ¿es esto así? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros, hermanos? Esteban sabía la gravedad del asunto. Sabía que esas acusaciones no eran cualquier acusación. De ser ciertas, como te decía, esas acusaciones implicaban la muerte de Esteban, si hubiesen sido ciertas. En ese momento, ¿qué le hubiéramos nosotros aconsejado a Esteban? No te dejes. Defiéndete. Diles que eso no es cierto. Y Esteban estaba en todo su derecho de defenderse en contra de esos falsos testigos, en contra de esas falsas acusaciones. Pero Esteban
toma la oportunidad que el sumo sacerdote le da para defenderse, y ese tiempo que él tiene para defenderse lo toma no para defenderse a sí mismo, lo toma para presentar su fe, el evangelio, el fundamento de su fe, y hacerles ver a través del Antiguo Testamento la realidad de las cosas. Esteban no se dedica a decir, mira, que estas personas están diciendo mentiras de mí, esto y lo otro, no. Lo que vamos a ver a partir de ahora es un precioso sermón que descansa en la palabra de Dios, que la palabra de Dios termina acusando a estas personas del concilio, y Esteban simplemente se para sobre la roca. Un dato curioso, cuando tú lees todo el sermón de Esteban, él no menciona a Jesús, pero sí menciona que todo apunta a él. La primera acusación, como te decía, contra Esteban era que Esteban estaba hablando contra Moisés y contra Dios. Y mira cómo inicia el versículo 2, Hechos capítulo 7, verso 2. Aquí ya es Esteban hablando. Varones, hermanos y padres. ¡Wow! Mira, ya desde ahí Esteban está dando testimonio. Porque Esteban está mostrando respeto. Esteban está mostrando reverencia. Al final de cuentas, Esteban está frente a autoridades y él respeta eso, aún sabiendo que las acusaciones son falsas. Y después de ahí, él va a presentar argumentos bíblicos uno tras otro a través del Antiguo Testamento. Y esto debe de a nosotros de enseñarnos a dónde posicionarnos cuando se nos demande explicación de nuestra fe. Esteban no se pone con una cuestión de, miren hermanos, es que yo anoche soñé esto, es que yo siento que es así, es que yo tuve una nueva revelación. No, Esteban se posiciona y se para sobre la verdad bíblica. Y él comienza su sermón, su discurso con algo precioso. Inicia diciendo, el Dios de la gloria. Esteban se refiere a su Dios como el Dios de la gloria. Y aunque uno pudiera detenerse un momento ahí, y es como que se estuviera explicando ya de entrada que Esteban no puede blasfemar contra este Dios de la gloria. La acusación es, tú estás blasfemando contra Dios. Y él inicia su sermón diciendo, el Dios de la gloria. Este Dios de la gloria es mi Dios. Es un Dios soberano sobre la creación, soberano sobre la historia, soberano sobre la salvación. Y yo no estoy blasfemando contra este Dios glorioso. Esteban conoce a su Dios. Esteban conoce a este Dios de la gloria. Y Esteban sabe que este Dios de la gloria es un Dios omnipresente. La palabra omnipresente significa que está en todos lados. Y él inicia diciendo, este Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. En otras palabras, está diciendo Esteban, este Dios de la gloria, mi Dios de la gloria, es un Dios que su actividad, su obra no está confinada a un solo territorio específico. No, Dios le habló a Abraham estando en Mesopotamia, Dios le habló a Abraham estando en Harán. Y más adelante vamos a ver que Dios bendijo a José en Egipto, Dios le habló a Moisés en el desierto, Dios le entregó la ley en el monte Sinaí. Este Dios de la gloria es un Dios soberano y es un Dios precioso, es un Dios que controla la historia y es un Dios omnipresente. Y esto, de cierta manera, caía como un balde de agua fría sobre los judíos que decían,
esta es la tierra santa, esta es nuestra tierra santa. Pero Esteban dice, mi Dios es un Dios omnipresente que ha mostrado su gloria más allá de este territorio. Después, Esteban va a presentar que este Dios de la gloria es un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso. Es un Dios que cuando promete algo, Él es poderoso para cumplir esa promesa. Verso 5, está hablando de Abraham. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió. Y aquí hay una lección para nosotros. Si no vas a cumplir, si sabes que no vas a poder cumplir, no prometas. Dios es poderoso para prometer, porque Él lo va a cumplir. Él promete una tierra a Abraham y le promete una descendencia después de él. Y mira cómo dice el final del verso 5, cuando él aún no tenía hijo. Y tú conoces la historia de Abraham. Dios promete una tierra, Dios promete un hijo a Abraham. Verso 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Verso 7, mas yo juzgaré, dijo Dios. Y llegas al verso 8, cumplimiento de la promesa. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Si Dios lo prometió, hermanos, Él lo va a cumplir. Porque Él es poderoso para prometer, y Él es poderoso para cumplir lo que prometió. No en mi tiempo, no bajo mis condiciones, es en su tiempo, para su gloria. Y esta omnipresencia de Dios, omnipotencia de Dios no se detiene con Abraham y con Isaac y con Jacob. Cuando llegas al verso 9, los patriarcas, dice, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y el verso 9 termina con una preciosa frase, porque uno humanamente pudiera decir, bueno, el propósito de Dios se frustró porque los hermanos de José vendieron a José. Pero no, Esteban está diciendo, mi Dios de la gloria, el Dios soberano, estaba con José aún en los momentos más difíciles de José, pero Dios estaba con él. Y no solo estaba con él, verso 10, este Dios de la gloria libró a José de todas sus tribulaciones. Este Dios de la gloria le dio a José gracia, le dio a José sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y este Dios de la gloria hizo cosas preciosas. Este Dios soberano, este Dios omnipresente, este Dios omnipotente, que ustedes me están acusando de que yo lo estoy blasfemando, es un Dios de la gloria. Ya vimos a Abraham, ya vimos lo que Dios ha hecho con José. Y la otra acusación hacia Esteban es, este hombre está blasfemando contra Moisés. Mira el verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, está nuevamente la promesa. Lo que Dios promete lo cumple, no al tiempo de que ellos esperaban, era el tiempo de Dios. Que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ahora el pueblo está en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Verso 20. En aquel mismo tiempo, en el momento donde estaban maltratando a los israelitas, donde querían matar a los niños y decretaron la muerte de los niños para que no se propagasen los israelitas, en medio de esa matanza de niños, nace uno que se llama Moisés. Verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y este Moisés fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Tú conoces la historia de Moisés, lo tiran al río
Y vamos a ponerlo con esta palabra: qué casualidad que la hija del faraón estaba más abajo del río y lo toma y se lo da a una mujer israelita que lo cuide. Y qué casualidad que esa mujer israelita que va a cuidar a Moisés es la mamá de Moisés. Esteban no está diciendo qué casualidad, no. Esteban está poniendo a Dios, trazando el hilo de la historia. Verso 30. Pasados 40 años, después de eso, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y es que Dios le había prometido liberación al pueblo de Israel. Pero habían pasado 40 años. Y algo que tenemos que entender aquí nuevamente es que si Dios lo promete, Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo promete, Dios no se va a olvidar de la promesa que Él ha hecho. Nosotros sí nos olvidamos, pero Dios no. Verso 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy Dios. Verso 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado. Esto me gusta esta palabra, porque Dios es experto para usar a los rechazados. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, rechazado por los hombres, lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La gente decía: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Moisés pudo haber dicho: ¿sabes quién me puso por gobernante? Fue Dios, el Dios de la gloria. Y este Dios de la gloria, al que ustedes me acusan de blasfemar, este Dios de la gloria usó a Moisés, del que ustedes me están acusando blasfemar. Este Dios de la gloria hizo cosas gloriosas en Egipto. Verso 36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, verso 37, verso 38, este es aquel Moisés. Esteban conoce la historia de su pueblo, conoce la historia de Abraham, de José, de Moisés, y sabe que este Moisés fue aquel que Dios usó como libertador del pueblo. Y este Moisés, verso 39, verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En otras palabras, Esteban está diciendo: este Moisés recibió la ley. Pero ¿sabes qué hicieron nuestros padres con esa ley? ¿Sabes qué hicieron nuestros padres con esa palabra que venía de parte de Dios? ¿Sabes lo que hicieron nuestros antepasados, dice Esteban, con esa palabra que recibió Moisés? Verso 39. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Y así me estás acusando que yo estoy blasfemando contra Moisés? Cuando la historia bíblica nos dice claramente que ustedes, vuestros padres, rechazaron a Moisés, rechazaron la palabra que Moisés había recibido. Y hermanos, aquí tenemos que entender algo. Cuando yo rechazo la palabra, directamente estoy rechazando al Dios de la palabra. La acusación, Esteban no está diciendo, no se está defendiendo, diciendo: hermanos, eso no es cierto. Si quieren, yo traigo mis testigos para que les cuenten que yo no estoy blasfemando contra Dios, que yo no estoy blasfemando contra Moisés. No.
Esteban se posiciona y comienza diciendo: el Dios de la gloria. Le habló a Abraham, lo trajo, le dio una promesa, cumplió esa promesa el Dios de la gloria. Levantó a José allá en Egipto, lo puso en una posición grande. 40 años, muere José. Después levanta a Moisés, 40 años más tarde le habla a Moisés. De hecho se dice que fueron un lapso de 400 años. Luego ese Dios de la gloria hace prodigios, señales en Egipto. El pueblo sale al desierto. Ahí en el desierto Dios le habla a Moisés. Dios le da una palabra para el pueblo. Y el pueblo simplemente rechaza esto. El verso 39, hermanos, es un momento de obscuridad, por así decirlo. Es un momento triste, porque no solo desecharon la ley, no solo no quisieron obedecer la palabra de Dios. Hubo algo más fuerte. En sus corazones, dice, se volvieron a Egipto. Eso, mis hermanos, es idolatría. Quiero que veas la escena que nos presenta Esteban. El pueblo ha sido libertado, cruzó el mar, están en el desierto, han visto la gloria de Dios, han visto el obrar de Dios. Moisés sube a recibir la ley al monte Sinaí. Y aunque el pueblo estaba en el desierto, los corazones del pueblo se había quedado en Egipto. ¿Y cómo lo demuestran? En el verso 40, le dijeron a Aarón, el sacerdote, al hermano de Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Hermanos, yo puedo pertenecer a una iglesia local. Yo puedo hacer muchas cosas, pero la pregunta, como la habíamos hecho hace algunos sermones atrás, va a ser: ¿dónde está mi corazón? Porque esta gente, siendo liberada por el poder de Dios, caminando en el desierto, el corazón de ellos seguía en Egipto. Deseaban a Egipto, anhelaban Egipto, no querían a Dios. ¿Y qué pasa cuando rechazamos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando yo rechazo a Dios? ¿Queda todo como si nada? Mira el verso 42. Y Dios se apartó y los entregó. Quiero que por favor subrayes esas dos palabras en tu Biblia. Se apartó y los entregó. ¿A qué los entregó? Los entregó a la idolatría, a que rindiesen el culto al ejército del cielo. Y luego Esteban, que conoce la palabra de Dios, que conoce el Antiguo Testamento, toma una cita del profeta Amós, que dice: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Amós está haciendo una acusación en contra del pueblo de Israel, diciendo: cuando estuviste en el desierto, ¿me ofreciste a mí algún sacrificio? No lo hiciste. ¿Sabes a quién estabas ofreciendo sacrificio? Verso 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán.
figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Mira la acusación de Dios. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, toma esa misma acusación y la presenta en este contexto, porque al final, recuerden la acusación contra Esteban. Tú estás blasfemando contra Dios, tú estás blasfemando contra Moisés. Y Esteban dice, la historia de nuestro pueblo es una historia de rechazo. Ustedes rechazaron a Moisés. Ustedes rechazaron la palabra de Dios. Ustedes rechazaron a Dios. Y es como que Esteban dijera, no lo estoy diciendo yo. La historia misma, los hechos lo demuestran. Y hermano, permíteme detenerme un momento aquí. Y te pido por favor tu atención. Porque no hay peor cosa que Dios se aparte de alguien y lo entregue a vivir como esa persona quiere. Camina por favor conmigo a Romanos, capítulo 1. Ve conmigo a Romanos capítulo 1, por favor. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira lo que hicieron estas personas que decían ser sabios. Rechazaron la gloria de Dios. Rechazaron darle la gloria a Dios. Y cambiaron la gloria de Dios, que es una gloria incorruptible, la cambiaron por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No le quisieron dar la gloria a Dios, prefirieron darle la gloria a la creación. ¿Y sabes qué hizo Dios? Verso 24 de Romanos capítulo 1. Por lo cual también Dios los entregó. Por eso te pedía que subrayaras Hechos 7:42. Dios se apartó, dice Hechos 7:42, y Dios los entregó. Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No solo cambiaron la gloria de Dios, desecharon la gloria de Dios, también desecharon la verdad de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Al yo rechazar a Dios, al yo rechazar la palabra de Dios, es como que Dios me dijera, ok, vive como tú quieras. Y eso, hermanos, es lo peor que nos podría pasar. Que Dios nos entregue a nuestros propios pecados. Y alguien podría decir,
pero no hay consecuencias. Pero no va a pasar nada. Es más, me la voy a pasar muy bien. Si Dios no está conmigo, si no tengo que ir a la iglesia, si no tengo que ver su palabra, si no tengo que tener una relación con Él, me la voy a pasar bien. Pero es que esta vida no lo es todo, hermanos. Si estás en Romanos capítulo 1, por favor, avanza al capítulo 2. Verso 4. Mira lo que Pablo dice. Os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo, ¿ignoras acaso que la bondad de Dios, que la paciencia de Dios, que el amor de Dios, que tú estás menospreciando? Lo que Dios quiere es que vengas en arrepentimiento. ¿Estás menospreciando esto de Dios? Cada día, hermanos, hermanas, cada día que Dios nos da es un regalo de su bondad, de su misericordia, de su amor. Y los que hoy no estamos en Cristo, Él espera que vengamos a los pies de Cristo. Cada día que Él permite que estemos aquí es una muestra de su bondad, de su paciencia, de su tolerancia, porque nos está llamando al arrepentimiento para que tengamos una relación personal con Cristo. De hecho, Pablo le llama riquezas. Y estos regalos, las misericordias de Dios, que es un regalo de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, que son regalos de Dios, muchas veces nosotros los rechazamos. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿sabes qué va a pasar? Hoy que tú rechazas a Dios, hoy que lo estás menospreciando, hoy que lo estás ignorando, lo que está pasando es que estás atesorando algo para ti. Y lo que estás atesorando para ti mismo es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está diciendo que habrá un día que será el juicio de Dios. Y el dictamen, la sentencia, lo voy a poner en primera persona. La sentencia, cuando yo sea llamado al juicio de Dios, la sentencia que el juez va a determinar sobre mi vida es que soy culpable. Culpable de haber menospreciado la bondad de Dios, de haber rechazado su amor, de haber rechazado las riquezas de su gracia. Y lo que yo voy a merecer y lo que merezco por haber hecho eso es que la ira de Dios sea derramada sobre mí. Cada día que yo rechazo a Dios, estoy atesorando sobre mí ira para el día que esa ira de Dios sea derramada. Pero hay esperanza, hermanos. ¿Y sabes cuál es la esperanza? Que ese día del juicio, cuando se me declare culpable, yo voy a necesitar un abogado que me defienda. Y hoy
Hoy es el día para yo acercarme a ese abogado, para pedirle su perdón y su gracia y su misericordia. Porque ese abogado pagó por mí. Ese abogado es Cristo Jesús. Y te lo pongo desde esta perspectiva. O permites que Cristo Jesús, que ya lo hizo, que tú aceptes que Cristo Jesús haya tomado la copa de la ira de Dios y que ahora te ha dado una copa de gracia, de misericordia, de bendición, o rechazas eso y la copa que te va a tocar beber a ti va a ser la copa de la ira de Dios. O vienes a Cristo en arrepentimiento y por fe crees que Jesucristo bebió la copa de ira que era tuya, pero que fue derramada sobre Él. O prepárate para el día del juicio, porque la ira de Dios caerá sobre ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedas ya no confiar en ti para salvación. Que tú te rindas a este Dios precioso que cada día está diciendo: ven, no seamos como este pueblo, que en su corazón, aunque hacían cosas buenas quizás, pero en su corazón tenían a Egipto. En su corazón no estaba el Señor. Y tal vez alguien diga: oh, pero la vida cristiana se vuelve difícil, hay más problemas. Sí, quizás en ocasiones tenemos más problemas que antes. Pero recuerda que, como dice el escritor a los Hebreos, Dios al que ama va a disciplinar. Y del mismo escritor a los Hebreos te dice que si te disciplina es porque eres su hijo, y eso es un gran privilegio. Lo contrario a eso es que el Señor no haga nada contigo. Pero si eso fuera tu caso, dice el escritor a los Hebreos que si Dios no te disciplina, si Dios no trata contigo, es porque no eres su hijo. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios. Esteban fue acusado de blasfemar contra Moisés, contra la ley. Pero Esteban demostró que eso no era así. De hecho, Esteban demostró con la Escritura que eran los padres y aún los judíos ahí presentes eran los que habían rechazado a Dios, que habían rechazado a la ley y que habían rechazado al que Dios había enviado, a Cristo Jesús. La historia mostraba que se habían vuelto a los ídolos, que llevaban a los ídolos en su corazón. Y uno puede decir: pero es que eso, yo no soy idólatra, porque luego la idolatría la entendemos como imágenes físicas. No, hermanos, aquí se nos dice claro que estaba en el corazón. Y muchas veces nosotros nos volvemos idólatras. Idólatras no de imágenes, idólatras a veces de tradiciones. Ve conmigo, por favor, antes de terminar, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Este es Jesús hablando. Este es el Jesús de amor. Este es el Jesús que dio su vida por nosotros. Este es el Jesús que a veces esperamos ese abrazo de amor, esas palabras de ánimo, esas palabras que dices: wow, qué precioso eres. Pero este es Jesús que ama, también hablando de esta manera.
Capítulo 7 de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto no lavadas, les condenaban. Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ahora, ¿por qué era importante esto? Bueno, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Había que lavarse varias veces las manos. Y de repente viene Jesús y sus discípulos que no se lavaron las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Mira la pregunta, verso 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Uno dice, no, yo no, jamás sería como los fariseos, jamás sería como los escribas. Pero a veces hacemos preguntas como estas. Oye, ¿por qué en tu iglesia no hacen eso? ¿Por qué tu pastor no hace eso? ¿Por qué tú como familia haces eso? ¿Por qué tú sí puedes hacer eso? Tal vez nosotros no vamos a decir a la tradición de los ancianos, no. A veces nosotros decimos, es que mi pastor me ha dicho esto. Es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Y el Jesús de amor les responde en el verso 6. Hermanitos, si un predicador nos dijera esto, hermanos, no sé cómo reaccionaríamos. Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Mira cómo Jesús responde con la escritura. De ahí aprendió Esteban. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo mismo de Esteban. Estos sí caminan en el desierto, sí vienen aquí conmigo, pero su corazón está en Egipto. Es lo mismo. No había cambiado las cosas. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. A veces nosotros, hermanos, invalidamos la palabra de Dios por nuestras tradiciones. A veces nosotros, hermanos, hemos puesto nuestras tradiciones, siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Y mis hermanos, si algo necesitamos en este tiempo, si algo requiere la congregación, la iglesia de Cristo, son predicadores como Esteban. Necesitamos predicaciones como las de Esteban, que no que me vengan con un sueño, no que me vengan con una nueva revelación, no que me vengan que anoche sentí, anoche Dios me dijo, no. Necesitamos hombres de Dios como Esteban, que con la palabra de Dios nos revele y nos muestre lo que hay en mi corazón. Esteban no se paró a contar su historia, porque la historia de Esteban es secundaria. Esteban se posicionó frente a estos hombres que lo acusaban y comenzó a presentar la historia de Dios, de la obra de Dios. Porque mis hermanos, no se trata de mi historia, no se trata de la historia de Esteban, no se trata de ninguna otra historia, se trata de la historia de Dios, de este Dios de la gloria, de este Dios soberano, omnipotente, omnipresente, que vino a nosotros en Cristo Jesús, que por la obra de Cristo nos ha libertado del pecado, de este Dios de la gloria que nos ha dado su palabra y nosotros lo hemos rechazado.
De eso se trata, hermanos. De hecho, cuando avanzas en Hechos capítulo 7, verso 51, Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, que ya se los he demostrado desde Abraham, desde José, desde Moisés. Ustedes también resisten al Espíritu Santo. Hermanos, y con esto quiero concluir. ¿Cuántas veces Dios a nosotros hoy en día nos ha hablado a través de un Esteban? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo que debemos de hacer? ¿Y sabes cuál ha sido nuestra actitud? La misma que estos hombres. Lo hemos rechazado. No, eso no es de Dios. No, eso no viene de Dios. Es más, acusamos, así como acusaron a Esteban, nosotros acusamos también a Esteban, por así decirlo. Nos enojamos contra ese Esteban que nos está diciendo la verdad. ¿Tú qué le hubieras dicho a Esteban? Para empezar, tú ni pastor eres, Esteban. Tú eres diácono. Tú estás sirviendo a las mesas, Esteban. ¿Con qué autoridad vienes a hablarnos de esta manera? Pero hermanos y hermanas, como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has oído hoy la voz de Dios en su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, por favor, no endurezcáis vuestros corazones.